Bueno, como he dicho antes, soy Milagros Merino, trabajo aquí y represento a la Sociedad Española de Sueño. Hemos participado 6 sociedades científicas, la Asociación Española de Pediatría, la Sociedad Española de Sueño, la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño, la Sociedad Española de Neurología Pediátrica, la Sociedad Española de Pediatría de Atención Primaria, la Sociedad de Psiquiatría Infantil dentro de la AEP, de la Asociación Española de Pediatría, y luego la Confederación Autismo España. Este ha sido el programa de la jornada. Entonces vamos a empezar. El artículo ya está aceptado por Anales de Pediatría. La revista es el órgano oficial de la Asociación Española de Pediatría y se ha publicado en español, también hay una versión en inglés. Si alguien, voy a sacar varias veces el QR, pero si lo escaneáis os descargáis el documento en español, por supuesto. Entonces, nada. Se ha hecho para hablar, para consensuar un tratamiento de cómo manejar el insomnio en menores de edad con autismo. ¿Qué es el insomnio en menores de edad, en niños y adolescentes? Bueno, nosotros en medicina del sueño no nos guiamos totalmente por la clasificación internacional de enfermedades, como a lo mejor podría hacer un cardiólogo o un endocrino, sino por la clasificación internacional de trastornos de sueño. En 2014 se decía que un insomnio debía corresponder, o sea, dormir mal, y dormir mal era dormir poco o tener un sueño no reparador o tener resistencia a acostarse. Y dormir poco podía ser por problemas al inicio de la noche, por despertares frecuentes o prolongados, por todas ellas, o un despertar precoz. Que eso ocurriese 3 o más noches por semana y durante más de 3 meses y que tuviera repercusión diurna. Un trastorno de sueño no es un trastorno de sueño si no tiene repercusión diurna. Y luego eso ocurría a pesar de las oportunidades. Es decir, no vamos a pretender que un niño se duerma en la Puerta del Sol a las 12 de la mañana, pues no, y de las circunstancias adecuadas. Pero se ha revisado y hace 3 años se ha un poquito puesto la puntilla. Es decir, los criterios 1, 2 y 3, es decir, lo del sueño escaso o no reparador y la temporalidad y luego la repercusión diurna, eso se sigue teniendo en cuenta. Pero además hay que tener en cuenta que no sea un insomnio provocado por apneas o por movimientos de piernas, por otra cosa. Y se incide mucho en la comorbilidad. Y aquí tenemos un ejemplo claro. Es decir, autismo es una comorbilidad importante que interfiere en el sueño. Y es un consenso. ¿Y qué es un consenso? Un consenso es un acuerdo hecho por consentimiento de todos los miembros de un grupo, que es lo contrario de una discrepancia. Eso es lo que dice la Real Academia de la Lengua. En un tiempo en el que la polaridad lo marca todo, llegar a un consenso, la verdad es que yo me siento orgullosa. Y todo se ha hecho por generosidad de los miembros del grupo de trabajo. Se ha hecho durante estos años y la verdad es que en los tiempos que corren, que un grupo de personas se pongan de acuerdo es casi. El próximo consenso deberíamos meter a algún político para que aprenda. Porque, sí, para que aprenda cómo se pone de acuerdo la gente. Bueno, estas son las sociedades científicas que han participado, ya lo he dicho antes. Y sigo poniendo el QR para que os lo descarguéis, ¿vale? ¿Por qué se ha hecho? Pues se ha hecho porque los problemas de sueño en menores con autismo son frecuentes. De hecho, se habla que hasta el 83% de los niños y adolescentes con autismo tienen problemas de sueño. Tienen sobre todo insomnio. Está asociado, si un niño duerme mal, le afecta a la cognición, al rendimiento cognitivo y a las emociones. Es decir, se incrementan los síntomas de autismo si duerme mal, y si duerme mal hay más problemas conductuales, más irritabilidad, más hiperactividad y más déficit de atención. Y a su vez todo repercute en la noche, es decir, hay un continuo de 24 horas. Y sabemos que el tratamiento del insomnio mejora no solo la salud física y mental, sino también el funcionamiento cognitivo y la conducta. Pero no existen protocolos europeos centralizados basados en evidencias científicas. Hay acuerdos de expertos y tal, para detectar y para tratar estos problemas. Por eso se ha elaborado el consenso, porque no había un consenso europeo, y entonces se ha coordinado por el Comité de Sueño y Cronobiología de la Asociación Española de Pediatría y por el Grupo Pediátrico de la Sociedad Española de Sueño. ¿Cómo se ha hecho? 9 personas hemos representado a 6 sociedades científicas y a la Confederación Autismo España.
Todos ellos expertos sobre todo los que éramos médicos, expertos en medicina del sueño, con amplia representación geográfica para que no haya susceptibilidades y guiados por un metodólogo experto. O sea, no nos hemos ido de cañas y nos hemos reunido, sino que teníamos una persona que nos iba guiando y nos decía lo que había que hacer en cada momento. Y nos han guiado y lo hemos hecho según el método Delphi modificado, que había que establecer aspectos claves y de ahí surgían 4 subgrupos. Había un subgrupo que se dedicó a hacer la revisión bibliográfica de las definiciones de insomnio, la prevalencia y hacer una introducción. Otro grupo era responsable de evaluar las características del sueño en menores con autismo. Otro grupo evaluaba las herramientas objetivas y subjetivas y las características del sueño con estas herramientas. Y otro grupo evaluaba los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Cada grupo realizaba preguntas de investigación. Las preguntas de investigación son lo que llamamos las preguntas PICO. Se hacía una revisión bibliográfica en diferentes bases de datos bibliográficas, se elaboraron borradores. Los borradores se revisaba todos los miembros de cada subgrupo y luego, a su vez, cuando existía un consenso de ese subgrupo, el resto de los miembros de todo el grupo, de las 9 personas, es decir, que el texto lo hemos consensuado todos. O sea, no podemos decir, no, es que a mí me tocó lo de las herramientas diagnósticas y no me responsabilizo del tratamiento. No, todos somos responsables. Este es digamos, el esquema de trabajo que se ha seguido. Es decir, se identificó el problema, se seleccionaron los coordinadores, luego los expertos y hubo reuniones telemáticas y se establecieron los 4 subgrupos. Luego, en cada subgrupo se hizo la revisión de la literatura, el resumen de la evidencia científica y se proponían aspectos a consensuar. Eso se elaboró por el grupo de expertos de cada propuesta, de cada subgrupo, o sea, de todos, lo que cada uno había hecho, y hubo varias reuniones, 2 presenciales y una online. Y finalmente se elaboraron los aspectos, los statements, los aspectos consensuados, todo. Y había todo esto repartido en 3 fases: la fase de preparación, la primera, la fase de consulta con las reuniones en las que se evaluaba cada propuesta y luego la fase final de consenso. ¿Cómo se evalúa el sueño en el trastorno del espectro autista? Pues hombre, hay herramientas, no hay nada perfecto, todo tiene ventajas e inconvenientes. Lo más fácil es cómo duerme tu hijo, pero eso es muy vasto. Quiero decir que no tiene mucha entidad. La historia médica es fundamental. Sea cual sea nuestra especialidad médica, lo fundamental es hablar con el paciente, si se puede, con los familiares, que nos cuenten, explorarlo, es fundamental. Hay muchas pruebas diagnósticas, pero lo fundamental es la historia clínica. Luego hay escalas para evaluar las características del sueño y el insomnio que están validadas en español, pero no están validadas para este subgrupo de pacientes, para los niños con trastorno del espectro autista, niños y adolescentes. Y luego las agendas de sueño. Yo, como el doctor Pin, somos defensores de las agendas de sueño, que se deben rellenar al menos 2 semanas. En las agendas de sueño hay que señalar con flechas cuándo se acuesta, cuándo se despierta, sombrear cuándo duerme, y todo lo que no vemos sombreado es que está despierto. Y luego la M indica que ha tomado una medicación. Es decir, aquí vemos un niño de 6 años que tiene despertares prolongados y tiene episodios de siesta durante el día que no deben existir a su edad, a partir de los 5 años. Entonces, si duermen siesta es que les falta sueño. Es decir, hay una desorganización del sueño y la vigilia. Las valoraciones objetivas, hagámosles pruebas. Pues hombre, es un reto. Es un reto. Se habla de la prueba de sueño FETE en videopolisomnografía, que es el gold estándar pues para algunos trastornos de sueño, no todos. Y para el insomnio concretamente tampoco aporta demasiado, si no hay eventos motores o respiratorios. La actigrafía es lo que llevamos muchos en la muñeca, que mide actividad motora y periodos de reposo y la frecuencia cardíaca, y nos serviría. O la monitorización circadiana ambulatoria, que es como un actígrafo mejorado que mide también posición, exposición a la luz, postura. La curva de melatonina sería lo ideal, porque nos daría si hay una alteración del ritmo circadiano, hay en muchos casos, pero es que habría que sacar sangre periódicamente, cada 2 horas, extraer o tomar muestras de orina o de saliva, y a veces es complicado y no está financiado por el sistema público. La videopolisomnografía solo sirve para las
para ver apneas o movimientos periódicos o a conductas raras durante la noche, pero para un insomnio te va a decir mucho más la agenda que se rellena durante más días. A veces hay que hacer el payaso, como vemos a la derecha, o sea, hay que poner electrodos también al padre, es un reto. Y aquí está una enfermera de nuestra unidad, Vanessa Reigosa, que tiene una mano con los niños autistas y es capaz de hacer lo que nadie puede hacer. Es muy difícil. Si alguna vez les han hecho electroencefalogramas o polisomnografía a vuestros hijos, habréis visto que simplemente tocarles la cabeza, el primer electrodo, es un drama. Y hay que poner bastantes electrodos y bastantes sensores. Con lo cual se prefiere todo lo que se pueda hacer en casa. Y luego el test de latencias múltiples solo si hay somnolencia. ¿Y qué muestran los estudios? Pues muestran que hay un incremento de la latencia de sueño, es decir, que le cuesta más dormirse. Puede haber muchos despertares nocturnos, puede haber un despertar precoz. Lo que sí hay es menor duración del sueño y menor eficiencia. La eficiencia es como la rentabilidad del tiempo que pasa en la cama. Puede estar muchas horas en la cama, pero si duerme poco, pues la eficiencia es muy baja. Luego, además, la arquitectura del sueño se cambia. Disminuye la fase de sueño REM, que es la fase en la que se sueña más y que hay movimientos oculares rápidos y que, claro, si disminuye también incide en problemas de memoria a la larga. Puede haber somnolencia, porque si duermen poco de noche se duermen de día, y alteraciones del ciclo circadiano. En un subgrupo hay una tesis preciosa hecha analizando el sueño en niños autistas, y establece que hay un subgrupo de niños autistas que tienen un adelanto de fase, es decir, tienen un patrón un poco como las alondras, se duermen pronto y se despiertan pronto. Y a lo mejor se despiertan a las 5, pero es porque se han dormido a las 8 de la tarde. O sea que a lo mejor... ¿Y por qué duermen mal los niños? Pues duermen mal porque hay una alteración de los neurotransmisores, tanto los del sueño como los de la vigilia, el sueño, el GABA, la melatonina, pero también la serotonina, la acetilcolina, el glutamato. Hay un estado de hiperalerta y hay una alteración del sistema nervioso autónomo con incremento del cortisol y hay una alteración de la melatonina. No solo es que hay niveles reducidos porque muchas veces hay un déficit enzimático y hace que tengan menos melatonina, sino también hay un adelanto de la fase del sueño, de la curva de secreción. ¿Y qué podemos hacer? Pues Victoria Henderson era una enfermera teorizadora que vivió en el siglo pasado, que decía: si puedes curar, cura; si no puedes curar, alivia; si no puedes aliviar, consuela; y si no puedes consolar, acompaña. Algo tenemos que hacer. Quizás no vamos a curar el insomnio, pero podemos mejorar la calidad de vida. Y ahí ya se lo dejo al doctor Pin, que va a hablar del abordaje integral del tratamiento en estos niños. Así que nada, muchas gracias. Toma, que si no te meterás. Sí. No veo el ratón. Está ahí. ¿Dónde? ¿Te ayudo? Sí, pues. Caigo. Sí. A ver. Pónmelo para visión. Ver. A ver. Vete a visión. ¿Dónde pone? Ver, ahí arriba. ¿Cómo se nota que somos analógicos, Es juventud acumulada. A ver, se mueve. Espera, está por aquí. Mírale la manita. Ahí, a ver. Pantalla completa. Espera. Vale, ahí. ya está. Ya. Gracias, perdón. Vale. Bueno, nos ha explicado antes Gema, nos ha explicado Mila cómo funciona y qué hacemos qué hacemos realmente como padres o como profesionales con esto. Esta es un poco la historia. Lo que nosotros nos planteamos en el consenso es estos 3 pasos: medidas no farmacológicas, medidas farmacológicas de diferentes formas. Y las más importantes son, el primer paso es las medidas no farmacológicas. Entender lo que está ocurriendo y, sobre todo, antes Gemma ha dicho que su hijo se acostaba muy tarde. Ahora Mila nos ha dicho que algunos niños autistas, que algunos se acuestan demasiado pronto. Y nosotros a veces nos empeñamos en que se tienen que dormir a las 8:22:40, cuando su reloj biológico le dice que se tiene que dormir a las 12 de la noche o a las 6 de la tarde.
Y si nosotros nos empeñamos en que se duerma a las 8:42:22, lo único que vamos a conseguir es pelearnos. Y lo único que vamos a hacer es conseguir que al pelearnos tengamos más problemas sensoriales y más incremento del cortisol. Luego el primer paso es conocer cómo es nuestro hijo, nuestra hija, nuestro nieto, nuestra nieta, en mi caso también mi nieto, ¿vale? Que es una pasada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una agenda de sueño como nos ha explicado antes Mila, libre. Vamos a dejar que durante una semana o 2 semanas se duerma cuando él crea que se tiene que dormir y se despierte cuando se tenga que dormir. ¿Qué hago con eso? Sé cuál es su hora biológica de dormirse. Y además sé cuando se despierta, sé más o menos cuántas horas necesita el dormirse, porque ustedes han visto los documentos de salud infantil que hay percentiles de peso y percentiles de talla. Niños así y otros así. Pues también hay percentiles de sueño, lo que pasa es que no los ponen ahí, pero hay niños y sobre todo las personas autistas necesitan 1 hora, hora y pico menos de sueño que su vecino de la misma edad, aunque sea hermano gemelo. Si no es autista, dormirá más. Entonces yo ya sé cuál es la hora circadiana de mi hijo o de mi hija, sé cuántas horas tiene que dormir y voy a empezar a acostarlo a esas horas para no pelearme, para no subir el cortisol de toda la familia. ¿De acuerdo? Entonces yo eso me va a facilitar el que se duerma. He dicho facilitar, no mejorar. ¿De acuerdo? Pero por lo menos ya me quito un problema. Porque los problemas del sueño están mediados muchos por la desregulación emocional. Y si yo me paso 1 hora peleándome con mi hijo para que se duerma, la emoción de todos, se altera. Lo primero es calmarnos, lo que podamos. Y para calmarnos, primero conocemos. Y segundo conocemos, actuamos según nuestro hijo. ¿Qué es alondra? Pues a las 6 de la tarde. ¿Qué es búho? Pues a las 9 de la noche. ¿Qué es buazo? Pues a las 12 de la noche. Y una vez haga eso, ya tendré tiempo de ir poco a poco adaptándolo al horario social. Como dicen en mi pueblo, aspallet, que quiere decir despacio. Despacio. Los cambios en el sueño los tengo que hacer despacio. Es una escalera con muchos peldaños pequeños, no una escalera con pocos peldaños grandes. Es una escalera en una dirección. Y no tengo prisa en conseguir adaptarme a su horario diurno. ¿De acuerdo? O sea que el primer paso es conocer cómo es y cuándo le toca dormirse y cuánto necesita dormirse, que no es la expectativa que yo tengo de que por favor que se duerma a las 9, que no puedo más, me quito los zapatos y hablo con mi pareja o ahora me pongo una serie. ¿Vale? Y la segunda parte es, puesto en grande, contraste. ¿Qué significa esto? Que ustedes saben que las personas autistas tienen un poco perdida la frontera entre el día y la noche. Cuando están despiertos no están totalmente despiertos, porque cuando están dormidos no están perfectamente dormidos. ¿Y cómo puedo yo corregir eso? Bueno, mejorar eso, aumentando en contraste entre el día y la noche. ¿Y cómo lo hago eso? Pues el día, ¿qué es? El día es luz, el día es actividad física y el día es comer. ¿Y qué es la noche? La noche es oscuridad, es no actividad física y no comer porque somos mamíferos diurnos. Y hasta hace 200 años no teníamos electricidad y entonces no teníamos nevera para comer por la noche. Si bajaba la temperatura, se oscurecía y no comía, le estoy diciendo a mi cerebro, probablemente te tengas que preparar para estar preparado para dormir. Y eso le cuesta al cerebro 2 horas. Y no lo debemos olvidar, no tenemos botón, y menos los niños y las niñas autistas, no tienen botón de off-on. Tengo que saber que le va a costar alrededor de 2 horas desde que yo empiezo a hacer cosas para que inicie el sueño. Y si lo sé, eso va a hacer que yo también sea más tranquilo y eso se transmite. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lo llevo a la escuela por las mañanas, aunque haga frío, andando en bicicleta y no en el coche hasta la puerta o en patinete eléctrico, es un mensaje que le dice al cerebro, estás activo, tienes que empezar a ponerte en fase de vigilia, porque cuanto más en fase de vigilia me ponga a primera hora de la mañana, mejor voy a dormir por la noche, el contraste día y noche. Lo mismo hago con la luz. Durante millones de años, nosotros íbamos acorde con la luz ambiental. Por la mañana la luz era cálida de amanecer,
al mediodía es blanca y por la noche vuelve a ser cálida, ¿de acuerdo? Pero es cálida de una manera lenta, va apareciendo. Luego yo tengo que adaptar el dormitorio de mi hijo a ese ritmo. No puedo tener unos LEDs blancos y mucho menos puedo tener la pantalla dentro de la habitación porque esa luz, el ojo, la interpreta como que es al mediodía. No me toca dormir, ¿de acuerdo? Y que hago mucho contraste en procurar que, sin embargo, al mediodía mi hija, mi hijo, mi nieto, mi nieta estén al aire libre en luz blanca, porque eso le está diciendo al cerebro, tienes que activarse, es de día. Lo que estoy haciendo es intentar volver a establecer la frontera entre el día y la noche que tienes perdida, aumentando mucho el contraste. Fijaros que hablo por las mañanas. Tengo que intentar que desayunes. ¿Por qué? Porque como somos mamíferos diurnos, el comer a primera hora de la mañana es otra orden que le doy al cerebro, otra señal que dice, si estás comiendo, hay esta luz y vas a andar después, es de día, actívate. Cuanto más me activo por la mañana a primera hora, mejor voy a dormir. No sé si me explico, ¿no? Y luego tengo que tener en cuenta que lo que para mí, como neurotípico, bueno, creo, es más o menos normal, para mi hijo o mi hija con autismo es un follón. O sea, 25 decibelios en la noche para mí, que es un tic-tac o es una conversación baja, no me representa nada. Pero probablemente a él le represente mucho, a él o a ella le represente mucho. Tengo que vigilar el sonido del camión de la basura que entra, de la cadena del váter que tiene el vecino, del aire acondicionado que de vez en cuando se dispara. Todo eso que parecen tonterías, al final van contribuyendo. Tengo que tener un dormitorio en el que hoy en día hay apps de estas gratis que puedes medir el sonido. Tengo que tener menos de 25 decibelios en esa habitación, porque si no, no va a dormir bien. Yo puedo aguantar 35, pero la OMS considera que más de 35 en el dormitorio no es recomendable, pero en las personas autistas 25. Y luego, como seguimos siendo mamíferos diurnos, nuestro cerebro y nuestro aparato digestivo se comunican en tiempo real. De tal manera que cuando como, es otra información de más o menos qué hora es a lo largo del día o de la noche. Luego yo tengo que ser más o menos regular con la alimentación, sabiendo que los niños y las niñas autistas son muy selectivos, tienen dificultades en la alimentación, pero lo importante no es ya qué comes, sino cuándo te doy de comer o cuándo comes. Tener unos ritmos de alimentación acordes a nuestra logística familiar, pero que no sean tardíos, porque si como muy tarde, como insisto, soy mamífero diurno, si como tarde, significa que quedan muchas horas todavía para estar despierto. ¿Me explico? Esa es la parte más importante, los que hemos estado hablando hasta ahora. Adecuar el ritmo circadiano, controlar la emoción, que lo hago adecuando el ritmo, la hora de sueño, e intentar aumentar el contraste. Y luego viene la higiene de sueño, la segunda parte. Pero la higiene de sueño no es la higiene de lo que voy a hacer para dormir. La higiene de sueño es parte de lo que les he estado diciendo. Es la higiene del sueño en las personas autistas, en todo el mundo, empieza cuando me levanto y desayuno. Según duermo, vivo. Y según vivo, duermo. Luego la higiene del sueño es, sales por la mañana a la escuela andando, desayunas aunque sean 2 almendras o lo que sea, te expongo a la luz, le pido que te expongan a la luz en la escuela, busco que la actividad física que hagas no sea intensa 2-3 horas antes de iniciar el sueño, adecuo la iluminación de la sala de estar o del dormitorio a esa luz cálida, ojo con la televisión en la habitación de al lado que yo estoy viendo, porque en el dormitorio de esta persona puede producir más de 25 decibelios y yo no me doy cuenta y eso está produciendo dificultades. Y luego hay una cosa que hemos puesto ahí en rojo, que es la higiene del sueño. Es un poco diferente en las personas con autistas o con autismo, es un poco diferente a los niños neurotípicos. En la parte 9 dice, un adulto permanece en la habitación hasta que él se duerme, o él o ella, porque eso disminuye su sensación de ansiedad que incrementa por la noche en estas personas y que se incrementa con la alteración sensorial en muchas ocasiones. Es bueno que acompañemos a nuestro hijo, a nuestra hija hasta que se duerma, no pasa nada.
en absoluto. Le bajamos la ansiedad, nos bajamos la ansiedad. Como antes nos comentaba Gemma, estamos peleándonos todo el día. Pues procuremos no pelearnos tanto, adecuándonos a cómo es él. Recuerdo que en este consenso, como ha dicho Mila, a pesar de todo nos pusimos de acuerdo todos juntos, la verdad es que como ha dicho antes Carlos, que ha aprendido mucho, hemos aprendido todos muchísimo. Bueno, en este consenso le hemos dedicado muchísima importancia al tratamiento, a esta parte, que es lo que ustedes como familias pueden y pueden hacer, ¿de acuerdo? Y que sin hacer esto ya podemos dar fármacos que no vamos a conseguir ni el 50% de lo que nos podemos hacer. No sé si me explico, pero esto es básico. Primero conozco cómo es mi hija, es alondra, es búho, es gran dormidor, necesita porco, luego regulo qué estoy haciendo por el día. Hay 3 grados de diferencia entre la temperatura de su dormitorio por el día o por la noche. Cuando nosotros vamos a dormir nos entra frío, y el frío, porque estamos enfriando el cerebro, ese frío también es una señal que le dice al cerebro que hay que dormir. Pues si yo pongo el termostato a 22 grados para que no pase frío, le estoy diciendo a su cerebro, no ha bajado la temperatura, no toca dormir. No toca. Le ponen la manta, no le ponen el termostato. Bueno, el termostato sí, lo que no le ponen es el calor, ¿de acuerdo? Esta es parte fundamental. Bueno, esto no funciona. ¿Y esto cómo veo que esto va funcionando? Pues hacemos, como ha dicho Mila, una agenda de sueño. Hacemos una agenda de sueño, esta es un poco diferente a la que Mila les presentó. Esta es la que usamos en nuestra unidad, porque controlamos actividad física, vigilia, sueño y uso de tecnología. Y a las 4 semanas de usarlo, haciendo estas regulaciones y la higiene de sueño, esto va a estar para siempre. Si persiste el insomnio de mantenimiento, como en la gráfica de Mila se despierta muchas veces, tengo que tener en cuenta que el insomnio en las personas autistas tiene, como comentaba ella, 4 orígenes. Por un lado, en muchos de ellos existe una mutación de los genes reloj. Hay unos genes que están en el reloj que controlan nuestro reloj biológico. Pues en muchas personas con autismo existe una mutación de estos. Ahí puedo actuar poco. No tenemos elementos actuales, ¿no? En otras personas, como comentaba Mila, existe una alteración de la vía de la producción de las sustancias que nos hacen dormir. La naturaleza no desperdicia nada. Tenemos unas sustancias que por el día nos mantienen despiertos. Ahora que ustedes nos están atendiendo, más o menos, están gastando una serie de sustancias que cuando llega la noche, lo que hace la naturaleza es transformarlas en la sustancia que nos hace dormir. En concreto, una sustancia que se llama serotonina, que nos mantiene activos por el día, con dos pasos enzimáticos, la naturaleza convierte la serotonina en la melatonina. ¿Correcto? Vale, pues muchas personas autistas o con autismo tienen dificultada, por un déficit de una enzima, el paso de la serotonina, sustancia que nos mantiene despiertos, a melatonina, sustancia que nos hace dormir. Entonces, ¿qué ocurre? Que en realidad se van a la cama con más sustancia para estar despierto y más sustancia para estar dormido. Sueño más inquieto, más interrumpido, ¿de acuerdo? Esto, si no lo ha mejorado ese contraste de que hemos comentado, podemos empezar a tratarlo. Hay otro factor de los problemas del sueño que nos ha comentado antes Gemma y que a veces se nos pasa desapercibidos, que es la alteración sensorial, de tacto, de luz, de sonido. Y es muy importante que nosotros seamos capaces de saber que existe esto, porque como he comentado antes, los problemas del sueño están muchas veces condicionados por las alteraciones sensoriales y mediados por la emoción. Mezclamos ahí un popurrillo. Luego yo tengo que plantearme esa situación. Lo que hemos comentado del ambiente. Entonces son esos 4 factores. Con las cuestiones que les he comentado antes de contraste y de higiene de sueño, nosotros hemos intentado mejorar el ambiente, hemos intentado mejorar
las alteraciones sensoriales, y si con esto no mejora, tenemos que remitir a los fármacos. Pero fíjese que la idea es, el fármaco forma parte del tratamiento de los trastornos del sueño, pero no es todo el tratamiento, ni mucho menos, como a veces. ¿De acuerdo? O sea, es fundamental, primero, contraste, hora circadiana e higiene de sueño. Soy pesado, pero es que es fundamental. ¿De acuerdo? Y entonces, una vez hemos hecho esto, volvemos a hacer una agenda de sueño durante 2 semanas y a las 4 semanas volvemos a evaluar. Y si realmente no ha funcionado, seguimos teniendo dificultades con el sueño, a pesar de la higiene, a pesar de los contrastes, a pesar de que hemos hecho una agenda de sueño y hemos constatado que sigue haciendo, viene el tiempo, el momento, según el consenso y según toda la evidencia que hemos estudiado, viene un tiempo farmacológico. ¿Y cuál es el elemento que más fácil y que está presente en casi el 70% de las personas con autismo? Esa alteración del paso de la serotonina a la melatonina. Por eso lo que usamos es melatonina. Pero no utilizo melatonina de liberación inmediata, estas gotas que se dan, porque la melatonina que doy en gotas de liberación inmediata, a la hora y media ya se ha metabolizado. Me sirven para regularizar la hora de inicio, pero no me sirven para mantener. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo que usamos, lo que está hecho es, lo que se propone es una melatonina, se llama melatonina de liberación prolongada. ¿Eso qué significa? Que lo que hace es eliminarse durante 4 o 5 horas de manera lenta para mantener el sueño. No sabemos cuál es la dosis necesaria para nuestro hijo o nuestra hija en este momento. No podemos empezar. Y empezamos con dosis bajas. Lo que se ha visto en la evidencia científica es empezamos con 2 miligramos y cada 4 semanas. Fíjense que el periodo es cada 4 semanas. No es aquí te pillo, aquí te mato. No es tan rápido. Vamos evaluando y en función de su respuesta voy subiendo hasta encontrar la dosis adecuada, hasta un máximo de 10 miligramos. ¿De acuerdo? Y vuelvo a evaluar con la agenda de sueño y si veo que existe, y además la familia me lo comenta, que realmente hay mejoría, voy a mantener esto durante 3 meses a ver cómo va. Y a los 3 meses vuelvo a evaluar. Insistiendo en esta parte que he dicho antes de la parte ambiental. Si a las 4 semanas hago la agenda de sueño y no seguimos teniendo problemas con dificultades, lo que hacemos es añadir otro fármaco que se llama limimacina. Y volvemos a hacer lo mismo. Empezamos con una dosis, podemos ir subiendo progresivamente en función de la respuesta, seguimos con la agenda de sueño, con la higiene de sueño, seguimos con la actividad física, eso es básico, Estamos en este momento con la melatonina de liberación prolongada, con la limimacina y a las 4 semanas volvemos a evaluar y vemos cómo funciona. Seguimos teniendo dificultades con el sueño. Sigue habiendo esos despertares que no son despertares, que en realidad son desvelos durante la noche. Retiramos el fármaco segundo que habíamos puesto y continuamos con la melatonina de liberación prolongada, que es la base, más un fármaco que se llama risperidona. Y volvemos a hacer lo mismo. A las 4 semanas volvemos a evaluar. Si no tenemos el resultado, escalonamos otro paso, seguimos con la melatonina de liberación prolongada y añadimos la clonidina a las dosis y que vamos subiendo de manera escalonada, de manera crónica. Generalmente, con esto, la mayoría de los problemas de mantenimiento tenemos que haberlos solucionado. Si no es así, tendríamos que reevaluar de manera completa y buscar algo se nos está escapando. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Si el problema no es de mantenimiento, sino que le cuesta mucho dormirse y hemos encontrado en la agenda de sueño cuál es su hora real de dormir, imagínense, las 12:30 de la noche, la 1 de la noche, que no hay ningún problema, no habría ningún problema si no tuviera que ir a la escuela al día siguiente, tenemos que poco a poco adelantar esa hora. Lo que hacemos es
utilizar en ese momento la melatonina de liberación inmediata y la vamos adelantando su administración cada 3-4 semanas y poco a poco vamos adelantando la hora de sueño. Si se fijan, acuérdense cómo se dice en valenciano, aspallet, despacito. ¿De acuerdo? ¿Podemos utilizar también la melatonina de liberación prolongada? Sí, si además de esa dificultad de inicio persisten todavía o hay algún despertar nocturno. ¿Vale? Y si es eficaz, vamos adelantando poco a poco hasta conseguir la hora que socialmente es correcta, que no es biológicamente, sino que es socialmente por necesidades de la escuela y por necesidades de los progenitores, ¿no? Y esto es un poco en resumidas cuentas, para resumir un poco el consenso. Bueno, esto es como nos ha explicado Milagros Merino, cómo lo hicimos. Estas son las pruebas objetivas que usamos los profesionales sanitarios y las pruebas subjetivas para el diagnóstico. Yo generalmente uso más las pruebas subjetivas que las objetivas por las dificultades. No tengo la suerte de tener una enfermera tan eficaz, entonces uso más las pruebas subjetivas. Y este es el tratamiento. No se olviden nunca del primero, la parte ambiental. Y una de las cosas más importantes que creo que nos ha enseñado Gemma antes, cuidarnos. Si no nos cuidamos nosotros, cuidar al cuidador es fundamental. Si yo estoy bien, mi hijo o mi hija estará mejor. Hay que cuidarse. Ustedes son madres o padres, son profesionales, son parejas si la hay, y son personas. Tienen que regar las 4 facetas. Si no regan las 4 facetas, se produce un desequilibrio, que hay ansiedad. Lo que pasa es que estos niños y niñas son muy consumidores de algo que no tenemos nunca, que se llama tiempo. Tengo que buscar algo para cuidarme, aunque sea poco. Y ya no sé más. Ya está. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a sentar todos ahí para responder, si sabemos, a todas las preguntas. Vamos adelantados en el tiempo, además, es fantástico. ¿Vale? 5 minutos adelantados, porque yo me he enrollado sí, siempre. Pues ahora Cristina, por favor, Mila, Gemma. Y vamos a ir alternando preguntas de la sala con preguntas que me van a pasar me vas a pasar, ¿no? ¿Vale? Ahí, vale. Cuando hagan la pregunta, nosotros la vamos a repetir para que los que están, ¿vale? Tengo la duda de la melatonina, que algunos neurólogos están recetando con triptófano y no sé qué efecto tiene respecto a lo que habéis comentado de la liberación prolongada o inmediata y que haya triptófano, porque también veo que hay algunos neuropediatras, sobre todo los neurólogos donde lo estoy viendo, que tampoco recomiendan hacer continuamente melatonina con triptófano durante todo el año, que también plantean descansos en periodos no escolares y el triptófano sí en escolar. No sé si esto si es más allá de este estudio que evidencia ahí en autismo. Repito, si me quedo algo. Preguntan si el uso de melatonina con triptófano por parte de algunos neuropediatras, neurólogos, y si es eficaz, si está indicado el descanso fuera de los periodos escolares del triptófano. ¿Contestas tú? ¿Contesto yo? Bueno, lo mismo. Contesta tú y luego si añado, queda algo. Vale. ¿Por qué usar el triptófano? El triptófano es el precursor de la melatonina. Entonces, como se considera que la melatonina disminuye a lo largo de la noche, si yo te ofrezco triptófano, te doy la gasolina para que puedas seguir produciendo melatonina. Yo participé en los estudios que se hicieron cuando salió esta sustancia. Claro, la melatonina con triptófano es un elemento buenísimo para los niños neurotípicos. ¿Por qué? Porque lo que yo le estoy pidiendo es que por la noche su enzima pase la
el triptófano a serotonina primero y luego a melatonina. Pero como las personas autistas tienen ese déficit de la enzima que produce ese cambio, es muy difícil que yo, dando triptófano, pueda mejorar la melatonina nocturna. El triptófano en el consenso, además se dice, lo usamos en algunas ocasiones por la mañana. ¿Por qué? Para aumentar el contraste. ¿Por qué? Porque yo el triptófano lo doy por la mañana, aumento la serotonina, que es la sustancia que va a producir después la melatonina por la noche. Y entonces, si yo tengo más serotonina por la mañana, voy a tener más posibilidades de tener melatonina por la noche. Pero para dar el triptófano y que se convierta en eso, tengo que dar el triptófano por la mañana con luz, con actividad, para que no se vaya a otra vía, porque el triptófano tiene 5 vías de metabolización y si lo doy sin luz, lo doy a oscuras y sin actividad, se va a ir a las otras vías en vez de irse a la vía de la serotonina. No sé si me explico. ¿Vale? Entonces, no sé si tienes tú algo en contra. Hombre, yo, a ver, cuando se da melatonina con triptófano, lo que cuentan todos los padres, o la mayoría, es que mejora la conciliación. Y Claro. ahí se acaba. Y ya está. Y luego, que es los despertares frecuentes o prolongados, se los come. Entonces, claro, se queda corto. Insisto, un niño neurotípico es diferente a un niño autista. Vamos, ¿alguna pregunta más en la sala? Yo tengo dos preguntas. Una relacionada primera con la melatonina, que al final los medicamentos que hay complementos, ¿no? de melatonina prolongada son comprimidos y en los niños pequeños que son incapaces de tragar, pues ese tratamiento de base se quedaría más que en las gotas que decía usted antes que no se pierde en el inicio del sueño, ¿no? Entonces, como pauta inicial, pues se queda como perdida. Que no hay comprimidos, ¿no? Sí los hay. ¿Sí? De niños, ¿De qué? ¿De triptófano? No, de melatonina de liberación prolongada. De liberación prolongada son los microcomprimidos que se tragan muy bien, es que tienen 3 milímetros de diámetro. El eslenito. Claro. Liberación prolongada, pero más corta, es el circadín, que es una pastillica pequeña. Y luego hay medicamentos que se venden sin receta, que te dicen, es de liberación prolongada, que no es. Porque al hilo de lo que estáis comentando, Sí. la melatonina que llaman de mantenimiento, por ejemplo, mi hijo toma una que se llama Cura Sueño, Sí. que es melatonina de mantenimiento. ¿Eso es lo mismo que...? Lleva triptófano. Sí. Puede ser que lleve. A mi hijo le funciona súper bien. Sí. De hecho, el día que no se la toma, se despierta a las 4 de la mañana. Sí. Y es verdad que no sé si era la misma de liberación prolongada. No. Es la misma. no. Es, O sea, son solo comprimidos. la de liberación prolongada hay dos formas. Unos comprimidos, que bueno, digamos que el circadín, corregidme si me equivoco, el envoltorio es el que hace que se libere lentamente. Como si tenéis hijos con TDAH, el Concerta lo que lleva dentro es Rubifen, pero el exterior es el que hace que se libere poco a poco. En el eslenito, creo que es como una malla, según me han comentado, que hace que se libere. ¿El qué? Sí, es un microcomprimido. Lo que dentro lleva como una malla que hace que se libere lentamente. Es decir, la tecnología para una liberación prolongada es tan compleja que es raro que cuando vais a la farmacia y pedís, no, una de liberación prolongada vale 8 euros, dices, ¿una engañifa? O sea, y te pone liberación. Sí. Claro, Sí, claro. Sí, es sí. que como debe ser. De hecho, el circadín, porque yo tengo epilepsia, el circadín no lo pasa a la seguridad social. No. Sí, sí, ni el eslenito tampoco. Vamos a atender ahora alguna de... Online. Ah, vale. Otra pregunta, perdón. Sí. Una quería preguntarles, que aquí nos ha relacionado, nos ha comentado, y era saber si hoy en día con los estudios a nivel intestinal, el eje intestino-cerebro, yo soy tía de niña autista, es una preocupación, sabemos que tiene el intestino alteradísimo. Sabemos que ahí se segregan neurotransmisores, no le hacen pruebas, no hay protocolos de pruebas básicas donde le hagan un estudio de inicio. Esto ha sido ir investigando
A veces nosotras y preguntar, como ella madre, a miles de médicos. Bueno, completo la pregunta, o sea, es la parte de saber, porque Si no hay vosotros evidencia- os veo como puestos en la parte de autismo, pero nos enfrentamos los padres siempre a este problema con muchos médicos de no terminar de valorar realmente esto que analizabais vosotros, pues la melatonina, la serotonina, cómo podemos convencer a los médicos de realmente valorar esta parte tan importante para nosotros, porque mi hija lleva con trastorno del sueño desde los 2, va a cumplir 11 ahora, llevamos 3 meses justo aquí en La Paz, que el neurólogo me han hecho analíticas que me han dado el lunes pasado y no analizan nada de neurotransmisores, no analizan nada de melatonina, ni siquiera el hierro, o sea, cosas como para mí creo que importantes para poder tener esta valoración, ni me han derivado a la unidad del sueño. ¿Cómo podemos convencer a los médicos de esto? O sea, Es una doble pregunta. Yo contesto una y luego la otra para ti. Autismo o sueño y microbiota. Cada vez tenemos, en los últimos 2 años ha aumentado muchísimo nuestro conocimiento sobre la relación de la microbiota. La microbiota son una serie de bacterias que tenemos en el aparato digestivo, que tienen muchísimas funciones, entre otras cosas producen triptófano, y que está compuesta por muchas familias diferentes y que el equilibrio de esas familias va variando a lo largo de la edad de las personas y que varía además a lo largo del intestino, que cada parte del intestino tiene el suyo. Y que además es muy bonito, es muy bonito porque esas bacterias también tienen su ritmo circadiano y funcionan mejor en determinadas horas a la hora de la nutrición y son más eficaces en nutrirnos mejor, de tal manera que eso tiene que ver con lo que comentaba yo antes de la crononutrición. Si alimentamos a los niños, a las personas, a los niños a las horas adecuadas, estamos realmente mejorando el trabajo, facilitándole el trabajo a la microbiota. Hay científicos que dicen que no nos alimentamos nosotros, sino que alimentamos a nuestra microbiota. Indican la importancia. Todavía los datos directos sobre microbiota, autismo y eficacia van en esa dirección, pero todavía no tenemos los datos suficientes como para... Los datos que hemos utilizado en el consenso son datos ya que están ya basados. Si hiciéramos estoy convencido que si hiciéramos el consenso dentro de 4 o 5 años, la microbiota jugaría un papel fundamental. Pero en este momento todavía estamos empezando. Y la segunda pregunta de qué hacemos con los profesionales es para Mila. No, a ver, lo de los neurotransmisores, ahí es dudoso. Muchas veces la melatonina, ¿tú ves ahí la curva? No es lo mismo medir la melatonina a las 8 de la mañana que a las 8 de la tarde. Claro. Entonces hay que hacer curvas de melatonina, eso supone varias muestras. Y el sistema público, nada. Entonces, sí hay un correlato fácil de saber cómo es un poco tu ritmo circadiano o la curva de melatonina en base a la agenda de sueño libre, ¿no? Se supone que cuando el niño o el ser humano se duerme, pues tú puedes prever cuándo es lo que llamamos el dim light melatonin onset, que es el punto en el que arranca y sube la curva de melatonina. Y eso nos da datos para cuándo dar una melatonina. Eso por un lado. Pero más importancia, para mí, más importancia tiene la agenda de sueño, que yo utilizo, o sea, los métodos, a ver, la polisomnografía se utiliza muy poco, afortunadamente, y yo, que parte de mi hipoteca la pago gracias a la interpretación del polisomnograma, creo que en estos niños, pues si lo podemos obviar, mejor, porque no ofrece más información que una buena agenda de sueño. La analítica, fundamental, con metabolismo férrico, pero no solo hierro, ferritina, proteína C reactiva, todo. O sea, no es por nada, pero es que estamos justo en La Paz y me han hecho las analíticas aquí, me las dan el lunes y no... Pues a ver, tú vas a la consulta ahí, tú estás a la consulta, está ahí, mi consulta está ahí. Claro. Mi consulta está ahí. O sea, Vale, ahora quedan después con ella. Vale, volvemos ahora a
a las preguntas de online y ahora luego volvemos a la sala, ¿vale? Preguntan, ¿la grabación dónde se quedará? ¿Será de acceso público? Sí, la grabación se quedará en el YouTube de Confederación Autismo España y que yo sepa será de acceso público. Podremos entrar todos. Sí. Gracias. ¿Vale? Dice, parece ser que hay un estudio americano en el que se han observado que la melatonina a largo plazo puede dar problemas cardiovasculares. ¿Es cierto? Si eso es así, ¿cuánto tiempo? ¿Qué alternativa existe? ¿Tú o yo? A ver, a mí me preguntaron por eso. Yo supongo que a ti también y a ti, no sé. A ver, eso es... Yo voy a decir lo que he dicho. Fue un resumen de un póster llevado a un congreso. En los congresos normalmente se rechaza un 10% de lo que se presenta. Es decir, pasa un 90%. Hay 3 metaanálisis del año pasado. Metaanálisis es un análisis de varios ensayos clínicos que concluyen que la melatonina no es mala para la función cardiovascular y es buena. Y un estudio se ha hecho en pacientes ingresados en UCI cardíaca y el otro se ha hecho con pacientes con insuficiencia cardíaca. Es decir, y luego, los 3 metaanálisis, cualquier persona que quiera publicar en una revista, eso pasas las 7 pruebas de Asteris. O sea, te rechazan el artículo, lo revisan 2 personas independientes. Es decir, se publica mucho menos de lo que se presenta a publicar. Y en cambio, un abstract de un póster en un congreso se acepta casi siempre. Aunque sea, no está mal, pero hombre, yo me fío más de los metaanálisis, con lo cual yo creo que a todos los que nos han preguntado, y Carlos, a ti también te preguntaron, todos sin haberlo hablado entre nosotros, todos concluimos lo mismo. No, esos datos no hay que hacer caso. Entonces yo estaría tranquila, y me habéis preguntado muchas veces, y yo estaría tranquila, incluso en niños también estaría tranquila. Una para Gemma. ¿Cuál fue la acción desde los profesionales que más te ayudó en tu caso? La acción por parte de los profesionales, sentirme escuchada más que todo lo que me pudieran ofrecer a nivel o farmacológico o de higiene del sueño, etcétera, etcétera, sino de sentirme acompañada y escuchada del problema que tenía, ¿no? Y no verlo como solo el autismo o el trastorno, en este caso del sueño, que no solo afectaba al niño, sino a todos los demás. Entonces eso es lo que yo más he agradecido y valorado inicialmente, sin duda. Mira, ¿puedes poner tu diapositiva que está el QR que la tienen ver? ¿El QR? Bueno, yo lo he puesto en todas mis diapositivas. Una pregunta, ¿cómo se puede conseguir la derivación a un centro? Te lo hablo como madre de niño con autismo y médico. A mí cuando le comenzaron a hacer el diagnóstico me derivaron a un neuro. Me lo dieron 2 años y medio después para el niño de La Paz. Justamente para el niño Jesús, la tuve ayer y la contestación fue: nosotros no tratamos trastornos del espectro autista. Entonces, duras 2 años esperando una cita para que te valoren. Vas con todas las expectativas puestas a que te contesten dudas como: no duerme mi hijo, no come bien, está desregulado. Y la contestación es: en esta unidad no tratamos niños con autismo. Tenemos otras especialidades muy puntuales. Consíguete o salud mental o otro hospital que trate niños con autismo. Entonces... Esto pasa a ti que es en Madrid, me pasa a mí que vivo en Valencia, me pasa que el señor que está en el País Vasco. Uno de los objetivos del consenso es precisamente eso. Por eso nosotros podíamos haber publicado el consenso en una revista Journal Sleep Medicine, que para nosotros hubiera sido más caché, hubiéramos sido ya el Professor Pim, Professor Miller, y lo hemos publicado en Anales Españoles de Pediatría porque es la revista de la Asociación Española de Pediatría que leen o deben leer todos los pediatras de nuestro país para que vean que realmente esto es importante y se debe tratar. Esto no lo debe, que no salga de aquí, ¿no? Pero el hacer el consenso y hacer esta reunión es precisamente para que todos hagamos fuerza para que eso sea historia dentro de poco. No sé cómo va a pasar. O sea, yo creo que
y tiro la pelota de Confederación, ¿no? Que Confederación Autismo tiene que presionar, que la Asociación Española de Pediatría tenemos que presionar para que esto no ocurra, que la Sociedad Española de Sueño, que la FESMES tiene que presionar. Pero mi pregunta es entonces ahora, yo debo pedir otra vez la derivación a mi pediatra para que me deriven a La Paz. A ver, claro. Un segundo. Sí, quiero contestarla. Yo trabajo en el equipo específico de alteraciones graves del desarrollo de la Comunidad de Madrid. Es el único equipo... Espera un segundo. Levántate y se oiga el micro. Y bueno, yo creo que se están haciendo, y ahí estoy un poco... Sí, yo trabajo en el equipo específico de alteraciones graves del desarrollo de la Comunidad de Madrid. Y desde hace unos años se están haciendo muchos esfuerzos para que las consejerías de Sanidad y de Educación haya ese consenso y, como está diciendo, para que cada vez más avancemos en evitar a las familias esos voy y vengo y que haya tantas listas de espera. Es verdad que, bueno, pues como todo, como ha dicho, en Madrid, que es donde yo estoy, pero en todas partes nosotros tenemos contacto con todos los equipos específicos de España, con Murcia, con Aragón, y bueno, lo que nos cuentan es parecido. Es verdad que hay listas de espera en el sentido de que nosotros trabajamos en contexto natural, trabajamos con niños y niñas en los coles, es nuestro trabajo estar en el entorno, y una de las cosas que hacemos desde el ámbito educativo, que por eso es la coordinación y me ha gustado mucho la intervención de Gemma, la felicito, porque ella lo ha dicho, que ha sido el entorno escolar y el entorno sanitario, la coordinación es fundamental. Entonces entiendo que tu hijo está escolarizado y desde el Departamento de Orientación sí que se pueden hacer derivaciones a través de las direcciones de área territorial, que hay 5 en la Comunidad de Madrid, para el equipo específico, y el equipo específico podemos hacer esas evaluaciones complementarias, asesoramientos. En fin, en nuestra página web tienes todas las actuaciones que hacemos, hay materiales tanto para familias como para centros, como para propios adolescentes. Nosotros trabajamos todas las edades, desde temprana hasta la edad adulta, niños de FP, o sea, un poco todo. Es decir, también trabajamos con el autismo en tercera persona, teniendo en cuenta la variabilidad del autismo, que puede ser desde el autismo severo de especial hasta el niño que tiene más funcionalidad. Con lo cual, mi recomendación para ti es que vayas al entorno escolar, intentes pedir una derivación al equipo específico, y a partir de ahí también esas coordinaciones que nosotras tenemos con el Niño Jesús, con el Gregorio Marañón, con La Paz. Nosotras trabajamos en coordinación, te hablo de Madrid Capital porque lo has dicho, pero también con toda la comunidad en tu caso, ¿vale? Perdona. No, yo creo, me consta que en el Niño Jesús tratáis autismo. Trastorno del espectro autista, sí. La tuve ayer. No, Silvia... Bueno, Perdón. espera, no particularicemos. No, ¿puedo dar la palabra a Fernando, que es uno de los neuropediatras que trabaja en el Niño Jesús? Es verdad. Claro. Hola, yo soy Fernando Martí, soy neurólogo del Niño Jesús. Un poco para aclarar y que no se quede un concepto Claro. un poco erróneo, sin entrar, que creo que no debemos entrar aquí tampoco en Claro. el caso personal y hacer una consulta personal. En el Hospital Niño Jesús hay un protocolo de actuación un poco coordinado entre psiquiatría y neurología. La parte de neurología, hacemos un abordaje inicial, hacemos una valoración etiológica de las pruebas complementarias, etiologías genéticas, metabólicas, tal, y luego el seguimiento, cuando hay que hacer un seguimiento de los problemas que pueden tener los niños con autismo, lo dejamos en manos de psiquiatría, tanto psiquiatría del hospital cuando son casos complejos, o psiquiatría de los centros de salud mental en los casos en los que se puede llevar en psiquiatría. Nosotros no hacemos un seguimiento del paciente con autismo que no necesita un tratamiento por parte de un neuropediatra porque no tiene epilepsia o porque no tiene otro tipo de comorbilidad. O sea, no es que no se atienda a pacientes con autismo, no hacemos seguimiento porque está consensuado que desde salud mental creemos que les pueden dar muchísimo mejor apoyo, porque el principal problema que tienen los niños con autismo, una vez que hemos descartado la parte de etiologías genéticas, de etiologías de epilepsia, comorbilidades tal, son problemas conductuales, y la conducta normalmente los psiquiatras tienen mucha más experiencia en los tratamientos farmacológicos, más experiencia en los tratamientos psicológicos, en cualquier tipo
de abordaje eso de ese tipo conductual. Entonces, por eso, no es que no se les vea, se les ve, se les valora, se estima las pruebas que puedan necesitar, pero somos un servicio que tenemos efectivamente otros muchos pues, áreas de trabajo y lo hemos consensuado así. O sea, en el Niño Jesús se atiende a niños con autismo, sí. Los neuropediatras hacemos el seguimiento, no por este motivo, porque hemos con los psiquiatras, pues tienen muchísima más experiencia. Tenemos a Silvia Gutiérrez, que es una psiquiatra fabulosa con muchísima experiencia, que seguro que la conocéis muchos. Carolina Miguel, Evelyn Poza, o sea, muchos psiquiatras orientados a la patología del neurodesarrollo y por eso lo hacemos así. Vale, gracias. 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 Sí, mi pregunta era sobre la mezcla de melatonina, que hablaban de algunas medicinas como pirulina, etcétera, pero el Variargil entonces no formaría parte del consenso, o sea, ¿no? Si la preguntan que en esa combinación de fármacos que hemos dicho, si el Variargil no formaría parte del consenso. Es Lari, sí, Esa- he puesto el nombre genérico. Claro, sí, sí, se utiliza mucho. No sé si puedo hacer yo una pregunta que a mí me preocupa. Mi hijo acaba de cumplir 18 años y es como que cuando cumples 18 años y tienes autismo ya no tienes ningún problema, te olvidan en todos lados. Me refiero, ¿este consenso se puede trasladar o sería asimilable o se comportan igual ya los adultos? Porque también es una 18, para acá, para allá, no están. Pero, ¿qué se puede hacer en ese sentido? Sí. Yo contesto una parte y la otra parte de confederación. No, nosotros hemos hecho hasta los 18 años porque somos pediatras y nuestro estado de confort y de conocimiento está hasta esta edad. No lo sé. A ver qué dice. Pero bueno, en relación a tu pregunta, Gemma, creo que es un ámbito de Fíjate interés. que si no los de... Claramente es un ámbito de interés para las familias y también para los profesionales. Recogemos el guante, tomamos la iniciativa, como he dicho, que seguiremos trabajando de manera conjunta y recogemos el guante para ponernos a trabajar sobre ello. Y también un poco al hilo de lo que habías comentado antes, Gonzalo, sobre que es la revista, ¿no?, que todo pediatra tiene que leer. También las familias disponéis de este documento para poder ir al médico o a la médica y tener eso sobre la mano, ¿no?, porque no depende solamente de la sensibilización que pueda tener cada profesional con el que os vais a afrontar, sino que está ese documento ahí para llevarlo y que sepan que ya hay un consenso hecho y que se tiene que establecer. Entonces, bueno, que está este material ahí que no solo profesionales de manera voluntaria puedan leer, sino que las familias también tenéis eso ahí para poder demandar, ¿no? Ahora que ya está hablando la Confederación, hay una pregunta ¿qué opinan acerca de las terapias auditivas para mejorar la calidad del sueño? Bueno, yo más que Confederación, creo que es una pregunta más... Terapias auditivas, a ver, el insomnio y no, todo alrededor del autismo es campo abonado para vendehumos. Entonces, Yo estoy de acuerdo contigo en parte, Sí. porque hay que valorar esa hipersensibilidad sensorial. pero ¿qué es una terapia auditiva? Bueno, esto es otra cosa. Exactamente. Pero que hay que tener en cuenta la hipersensibilidad sensorial. Eso sí. Sí, Esa eso es mi opinión. Vale. O sea, a ver, son niños, son personas que tienen hipersensibilidad a olores, tacto, ruidos, cualquier Hiper o tipo de- hipo. o hipo, cualquier tipo de estímulo. Y, claro, entonces, claro, habría que saber qué es y Yo, cuánto por le poner- cobran. Por poner un ejemplo, en el caso de mi hija, nosotros insonorizamos la habitación, es muy súper sensible al clic del radiador, se despierta, sí. y como tiene estos despertares tan... Es que si hablamos mucho sin micrófono, los que están escuchando no Eso sí oyen. que ayuda, o sea, si eso es lo que se considera terapia auditiva, pues eso sí que ayuda Claro, un montón. Claro. que ayude sí, pero que Comentan, te cobren por eso ya es... Comentan que cuidar el sonido, los clics es importante, sí. Terapias por profesionales. Sí, y ¿Perdón? basadas en evidencias científicas. Vale, tenemos ahora 3 preguntas aquí en la... Un segundo por apuntar una cosa.
Fernando. Si se están refiriendo al método Tomatis, que es un método con unos cascos que emiten unos sonidos de frecuencias, es un engaño que no sirve para absolutamente nada. Hay además estudios que demuestran que no sirve para nada y se está utilizando para hacer este tipo de terapias. Tienen que ser profesionales certificados, ¿eh? Sí. Tenemos 4 preguntas aquí y vamos. ¿El abuelo? No, yo quería preguntar sobre este artículo. Sí. Esto se publica en Anales de Pediatría. Es como, perdonar por la ignorancia, ¿no? ¿Esto es como una ley o algo para los pediatras? No, son artículos científicos, no es una ley, nadie está obligado a cumplirlo, es información que normalmente se tiene en cuenta, porque un artículo que además pone arriba Asociación Española de Pediatría, hay artículos, eso significa que la Asociación Española de Pediatría avala este artículo. Los artículos que no llevan asociación arriba de pediatría están solo con los autores, pero esto lo ha avalado toda la Junta, el Comité Científico de la... Entonces, que los pediatras deberían conocerlo. Este es el objetivo, por eso se publica ahí. ¿Vale? Sí, los pediatras. ¿Este consenso va a traer algún tipo de solicitud al Ministerio de Sanidad para que se pueda cofinanciar el tema del esdenito o el circadín? En mi caso, el esdenito, mi hija ha tomado una dosis alta, o sea, 2 de 5 miligramos que nos estamos viendo a 200 y muchos euros al mes. Entonces, ya que ha habido un consenso, todos los profesionales estáis de acuerdo, va a significar esto que se va a poder intentar pedir una financiación. Preguntan. O seguir haciendo a costa de las familias, como casi todo en el autismo. Preguntan si a raíz de la publicación de este consenso se va a hacer algo con el Ministerio para que se financie el circadín o el eslenito por parte de... Nosotros llevamos años reuniéndonos con el Ministerio, mandando cartas, etcétera, etcétera, y no hemos tenido una respuesta. Entonces, yo creo que la presión es que la información puede hacer presión, que todos juntos sumamos más, familias y profesionales. No sé qué se puede hacer, eso escapa de mi campo, pero creo que es por equidad debería ser financiado. Es un poco absurdo que sea aprobada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y, sin embargo, no sea financiada. Evidentemente que debería ser financiada con unas condiciones, ¿no? En unas unidades de neurología, unidades de sueño, no por cualquier cosa, pero yo creo que entre todos podemos hacer presión para eso, pero se me escapa, no sé vosotros. De hecho, una de las labores principales de Autismo España es el cambio, ¿no? En la incidencia y en el cambio, ¿no? En las políticas públicas, y trabajamos de la mano con muchos ministerios para hacer ese intercambio de información y en base a una evidencia científica, ¿no? Como es este consenso, y igual que muchas otras investigaciones que se llevan a cabo, que se pueda trasladar y que haya efecto, ¿no? Al final en el día a día de las familias y de las personas con autismo. Así que sí, nosotras estamos tomando nota de todo para poder trasladarlo, desde luego. Yo creo que simplemente añadir, creo que el principal papel es por parte vuestra, porque por parte de la industria, claro, pensarán lo que quieren es que se recete mucho. Si lo pedimos los médicos, pensarán que estamos vendidos a la industria. Y yo creo que las familias, si tenéis poder para presionar y conseguirlo, que es lo que querríamos. Carlos, ¿te esperas? Hay una anterior. Pero están apareciendo todos estos métodos nuevos, como el Tomatis, que ya hemos aclarado que no funciona, y el neurofeedback. Es que todos los profesionales que nos dedicamos a esto, que estamos formados en autismo, estamos viendo que están apareciendo esto, pero nadie nos dice, no sabemos dónde ir a ver si esto realmente funciona, porque las familias están aprendiendo a esto. Sí, comentan que las familias siguen atendiendo a estas
técnicas no valoradas. ¿Y qué se puede hacer? Es una best question, I don't know. Es una... Si nosotros ni siquiera podemos saberlo, ¿cómo podemos trasladar a las familias si funciona o no funciona? Sí, yo creo que pero como profesionales tenemos que trabajar con la evidencia científica. Esta es nuestra arma. Como comentábamos antes con la microbiota, indudablemente esto va a ser el futuro, estoy convencido, pero a día de 23 de enero de 2026 todavía no tengo suficientes datos. Hay que hacer más investigaciones y el problema es que, ustedes lo saben, que investigar con niños es muy complicado, exigen... Claro, pero y esas técnicas pues no tienen su evidencia científica. Lo que pasa es que las redes sociales son muy peligrosas. Carlos, acércate aquí para que se oiga. O aquí. Era con respecto al eslenito. Hemos estado con César Hernández del Ministerio en dos ocasiones. Hemos, de hecho, tanto la SES como la Federación ha presentado 2 escritos para que no se apruebe, que ya está aprobado, sino que se financie. Ellos incluso tienen valoraciones de cuánto sería el gasto anual en millones del uso de ese fármaco, y la última vez que estábamos todos con César, así como uno de los fármacos que tenemos para el insomnio de adultos lo ven muy restringido, yo me quedo la idea de que el eslenito lo tienen como muy cercano, que incluso el director lo ve como posible aprobarlo, y lo único que esta legislación o ahora en este momento andan un poco perdidos. Y será cuestión de tiempo, pero ellos, la impresión que me dio a mí es que sí, pero no sé cuándo, pero que lo veían con el apoyo de familias, con el apoyo científico, con la documentación que hay y la prescripción en un determinado uso, lo veían posible, ¿no? Entonces, yo estoy esperanzado de que sí, de lo que hemos hecho en estos últimos 6 meses. ¿Otra pregunta? Sí, perdón. Sí, yo quería preguntar si tenéis previsto profundizar, ¿no? Porque a mí esto me parece un gran avance. Mi hijo ya duerme, va a dormir a los 12 años, o sea, doy esperanza en esto. Pero lo que pasa es que luego hay otros factores, como decíamos, no solo la microbiota, el tema sensorial, que para mí ha sido clave. Entonces, no sé si tenéis previsto, con lo que decías de la microbiota, seguir profundizando y de forma, con cierta periodicidad, seguir profundizando en lo que se nos está quedando fuera a todos, ¿no? Porque al final, o sea, mi hijo durmió porque llegó un día que, por agotamiento a los 12 años, empezó a dormir. ¿Sabes? Sí, había sensorial, había... En nuestro caso nos daban melatonina y es que estos niños son así, estuve pues sin dormir 12 años, pues. Pero yo creo que queda, o sea, que esto es un gran avance, un gran paso hacia adelante muy importante, pero creo que hay camino, ¿no? Que queda... Hay partido. Nos comentan, nos ponen deberes, nos dicen que sí, vamos a seguir profundizando en estos temas. La respuesta es que seguimos investigando. Yo estoy en un grupo de investigación, en Mila en otro, Carlos en 27. O sea, que evidentemente que seguimos investigando, pero la ciencia es lenta, porque cuando abres una puerta te aparecen 14 incógnitas detrás, ¿no? Entonces, esto yo creo que a día de hoy, yo estoy muy contento de haberlo hecho. Nos ha costado Dios y ayuda mucho, pero es un paso. O sea, es el primer paso y no sé cuál será el segundo. Probablemente la microbiota será el segundo, ¿no? Pero poco a poco, porque además esto no es el cáncer o no sale en la primera plana de los periódicos. Entonces, yo no quiero meterme con ustedes, pero el autismo es un poco invisible para la sociedad. Entonces, y el sueño ya no es que sea invisible, es claro, entonces si es el 31, comenta que el 31% de los alumnos de la Comunidad de Madrid están diagnosticados, pero es que cada vez el diagnóstico es más precoz, hay mayor prevalencia porque hay mejores armas y porque cada vez estamos más atentos a esto y estamos más exigentes con los niños y adolescentes también. ¿De acuerdo?
Sí, un poco al hilo de lo que comenta, también estamos atención temprana, que somos profesionales que acompañamos muchas veces en el día a día de las familias, que en mi caso soy terapeuta ocupacional, muchas terapeutas ocupacionales que estamos formadas en interacción sensorial, que es un enfoque que sí tiene evidencia en autismo y que creo que muchas veces, como bien dice Gonzalo, lo que ocurre durante el día impacta en la noche y creo que deberíamos de seguir un poco por ahí potenciando esa investigación, esa información a las familias, porque muchas veces puede ser la clave en dormir o no. Esto también, bueno, comentan el papel importante de los terapeutas ocupacionales y el tratamiento sensorial. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esto es un trabajo interdisciplinar y multidisciplinar que tiene muchas aristas y que a medida que escalabas te estás dando cuenta que cada vez es más importante. Y cuando tú mejoras el sueño, mejoras la expresión lingüística de estos niños y niñas, mejoras sus habilidades sociales, ahí hay muchos factores. Hay otra pregunta. Para los profesionales que trabajamos directamente con las familias en atención temprana, ¿cómo podemos ir ayudando el trabajo de las unidades de sueño? ¿Qué pautas podemos dar y qué información podemos ayudar a las familias para ir recogiendo para luego utilizar en el trabajo? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Es un profesional. Para los profesionales que trabajamos directamente con las familias en atención temprana, ¿cómo podemos ir ayudando el trabajo de unidades de sueño? ¿Qué pautas podemos dar y qué información podemos ayudar a las familias a ir recogiendo para luego utilizar? Pues yo creo, o sea, ir avanzando en las medidas de higiene de sueño que tú has recordado, o sea, la regularidad, el contraste, cuidar el entorno a nivel sensorial, de ruidos, de temperatura. Eso es fundamental, es necesario, pero a veces no es suficiente. Con eso ya se va adelantando. Y luego, los profesionales, lo ideal es que lean el contenido del consenso, porque hay cosas que se pueden hacer fuera de una unidad de sueño. O sea, realmente dar el acceso de la melatonina de liberación prolongada o de otra melatonina lo puede hacer cualquier médico. La higiene de sueño es fundamental y sin eso nada. Y luego, el manejo con Variargil, como os he hablado, con los antihistamínicos. La clonidina ya es algo más serio. La risperidona a lo mejor también les da más miedo. Pero bueno, pero por lo menos higiene de sueño y básicamente yo empezaría también, porque no es que sea el bálsamo de Fierabras, pero es una arista más del poliedro, que es los déficits de hierro, de depósitos de hierro. A lo mejor no conseguimos nada solo dando hierro, pero podemos completar un poquito lo que falta. Eso lo pueden ir haciendo perfectamente. ¿Una pregunta más aquí o paso a...? ¿Me tienes que pasar? Sí. Perdona. Yo quería consultar, así un poquito a grandes rasgos, mi hijo tiene 10 años, autismo, altas capacidades, lenguaje un poco peculiar y él duerme bastantes horas. O sea, le mandamos a la cama porque no se va voluntariamente, pero sobre las 9:30 se despierta sobre las 7:30 de la mañana. Pero por el día manifiesta estar siempre cansado. Siempre es como, no sé si es algo digno de valorar por una unidad de sueño o es algo un poco conductual, ¿no? Se sienta y no se sienta, se tumba en la silla, ¿no? Y siempre está, estoy cansado, estoy cansado. Vale, repito, y es para ti. Comentan un niño de 10 años que duerme bien, duerme de 9 de la noche a 7 de la mañana de manera continuada, pero por el día dice que está cansado. Entonces esta la voy a unir con una pregunta que hablan de los... ¿Se puede confundir narcolepsia con insomnio en el autismo? ¿Cómo? ¿Se puede confundir narcolepsia con insomnio en el autismo? Voy a contestar la primera. ¿Tu hijo se mueve mucho durante la noche? Pues ya está. Yo lo que le haría es una analítica de sangre midiendo el metabolismo férrico y ver cómo están los depósitos de hierro, que el biomarcador es la ferritina en sangre. Si tiene una ferritina por debajo de 50, estaría indicado dar hierro como se da en una anemia. Y eso hace que el sueño entonces es suficiente pero no reparador. Porque si se mueve mucho, hay un trastorno motor, si se puede obviar, a lo mejor, hombre, lo ideal sería hacer estudio de sueño, ver si tiene un tipo de
digamos, activación motora u otro, pero básicamente muchos son por déficit de hierro. Yo, desde luego, lo primero, una analítica. Es importante cuánto duerme, y duerme de manera continuada. Probablemente lo que hay es un estado de excesiva somnolencia diurna por un sueño de mala calidad. Igual le das hierro, mejora la calidad, no está tan cansado y se despierta antes. Sí, puede ser. Esto es la vida. La narcolepsia. No, la narcolepsia es que es justo lo contrario. O sea, narcolepsia es una enfermedad, es una hipersomnia central en la que hay una presión por dormir provocada por un déficit de una sustancia. Y además, en muchos casos se asocia además debilidad con la risa. Y el insomnio es todo lo contrario. O sea, cuando yo les comento a los estudiantes, los problemas de sueño pues son como todo. Dormir poco, insomnio. Dormir mucho, por ejemplo, una de tantas, y narcolepsia. Y luego hacer cosas raras durante la noche. Básicamente los problemas de sueño son así. Pero hay más de 85 trastornos de sueño. Narcolepsia e insomnio es lo contrario. Bueno, primero daros las gracias por hacer esto y sobre todo por ser tan cercanos y dar la oportunidad también de preguntar. Y bueno, hablo como profesional, también terapeuta ocupacional, y uno de los casos que pude tener, que me preocupó muchísimo durante mi intervención, fue el caso de una parasomnia, ya que estamos hablando de esto, de terrores nocturnos. Entonces, quería saber si existe algún tipo de tratamiento relacionado con esto o cómo se podría abordar. Preguntan a una terapeuta ocupacional cómo podemos abordar los terrores del sueño en las parasomias en los niños con autismo. Una de las características del sueño de los niños con autismo es que tienen más parasomias, mayor frecuencia de parasomia y más intensas. La doctora Milagros Merino, que ha cogido el micrófono, está encantada. No, a ver, el terror nocturno es un tipo de parasomnia que está en el grupo del sonambulismo. Suelen aparecer en sueño profundo, primer tercio de la noche, y suelen tener una evolución benigna, aunque asustan mucho. Se producen coincidiendo con la inmadurez fisiológica. Suele haber antecedentes genéticos, de antecedentes de sonambulismo en la familia, y se producen por un factor externo, o fiebre, o estrés, o falta de sueño. Investigaría igual, agenda de sueño. Primero, ver qué es lo que pasa, si duerme poco o duerme mal. Si duerme mal y se mueve mucho y se despierta mucho, iría a la analítica. Y si no, en esos casos, en los terrores nocturnos, si todo lo demás ha fallado, va muy bien. Antiguamente siempre dábamos una benzodiazepina, pero se ha visto que va muy bien la melatonina de liberación inmediata. No la que hemos hablado en el consenso, una melatonina de las que no necesitan receta. Y suele ir muy bien. Hablando de melatonina que no necesitan receta, es muy importante, la melatonina le gusta ir sola. Pura, porque tiene un metabolismo un poco complicado y cuando la mezclamos con otras cosas no sabemos cómo se absorbe, no sabemos cuánto dura. Hay que tener también un poquito de cuidado en la relación entre la melatonina, en la toma de melatonina y la cena de los chiquitos. O sea, cuando tú entras en el Ministerio de Consumo, hay más de 200 productos en nuestro país que llevan de melatonina. Hay que elegir unas que tengan calidad, porque no todas son iguales. Y hablando de medicamentos, nos preguntan, ¿los antidepresivos empeoran los problemas del sueño? ¿Tú no vas a trabajar hoy? Estás en tu hospital. Pues hombre, se mandan antidepresivos para algunos es que depende, trastornos de sueño. Es que claro, a ver, los antidepresivos alteran la arquitectura del sueño y en base a eso, pues por ejemplo, van mal para el síndrome de piernas inquietas y van bien cuando efectivamente hay un trastorno de sueño ligado a un cuadro depresivo. O sea, hay muchos cuadros de gente que duerme muchas horas que lo que hay es una depresión. O sea, que depende. O sea, primero hay que identificar el trastorno del sueño y luego ver. Pero sí pueden. Espera, que te van a contestar. Mi hijo empezó a dormir a los 12 años, ahora a los 15 le dieron fluoxetina y no duerme. Claro. Comentan que el chico de 12 años que empezó a dormir bien a los 12 años, a los 15 años le han dado un antidepresivo y no duerme. What is the question?
Pues a ver, los pacientes que tienen síndrome de piernas inquietas a veces pasan por varios especialistas y lo primero que describen es insomnio y les tratan genéricamente como un insomnio y a lo mejor les dan antidepresivos que encima le empeoran el insomnio. O sea que sí puede ocurrir. Para Gemma. Dice, en relación al día y la noche, a nosotros nos ayudó mucho a asomarnos por las noches y que viera la luna. Y él asumía que era de noche. O dormir con tapones. Yo lo probé absolutamente todo. De cualquier cosa que os podáis imaginar. Cualquiera es cualquiera. Y lo que nos funcionó, como he dicho, a los 5 años, cuando empezamos con una intervención de toda la parte sensorial, que llevaba implícito, al menos es lo que vimos, ¿no? Que se juntó el empezar a masticar y a haber trabajado esas hipersensibilidades bucales o lo que fuera que tenía el niño con integración sensorial, junto con la higiene del sueño. Ahora es de día, de noche, no encendemos la luz hasta, por mucho que estés corriendo por toda la casa, lo que nos ha llevado a brechas así de que el niño se cayó literalmente. Entonces, voy a decir abordaje, abordaje desde la familia, de identificar que había varias alteraciones, varios problemas y afrontarlos desde distintos profesionales es lo que nos ayudó, sobre todo. O sea, es mucho más complejo que decirle que es de noche o es de día, porque por la noche no encendíamos la luz para nada y lo seguimos haciendo, pero no era más complejo. Gracias. ¿Le puede funcionar a algún niño? Ha dicho antes que los niños autistas, las personas autistas, no generan la suficiente melatonina porque tienen un déficit de una enzima que la produce. Se está trabajando, se puede trabajar en eso, en mejorar ese déficit de esa enzima para que el cuerpo fabrique la melatonina. ¿O es una burrada? No, preguntan si como un porcentaje alto de personas autistas tienen dificultades con la melatonina, porque el paso de la serotonina a la melatonina con los dos, justo el enzima, que es el enzima limitante, en ellos está funcionando peor o está en menor cantidad. Si se está investigando con esto, yo no estoy investigando porque eso es un laboratorio muy complejo. ¿Tú sabes algo, Mila? No. Vamos, se ha averiguado por estudios de investigación, pero luego, claro, se sabe la causa, pero luego la aplicación clínica no hay ninguna vía de investigación. Sí, me imagino que se estará investigando, pero eso pasan años hasta que llega a la clínica. Claro. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay más en esto? ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿O nos damos por terminados? Bueno. Muchísimas gracias. Perdón. Ay, no, es verdad. No es que me caiga mal, ¿eh? No es que me caiga. Volver a daros las gracias porque a los padres nos ayuda que también haya profesionales, médicos sobre todo, pues que pongan bases al resto de médicos que a lo mejor están un poco más perdidos en esta parte del autismo. O sea, yo os animo a que en los centros, sobre todo en los hospitales y demás, intentéis, no sé cómo, pero el diferenciar bien los profesionales que estén más especializados con autismo, ¿no? Para que cuando pidamos citas no nos den mil vueltas o como me ha pasado a mí en este caso con las analíticas. Vuelvas a insistir en la ferritina y aquí en La Paz me han puesto literalmente que se descartaba, no era necesario analizar porque por la hemoglobina, no sé qué. Entonces, bueno, todas estas cosas que en el autismo a lo mejor una persona normal es un protocolo a seguir, pero en un neurodivergente, un autismo tal, es más importante analizar, pues os animo a hacer ese trabajo también en hospitales. Gracias. El aporte es para ponerle trabajo a Mila, para que... Quería contestar.
es autista también, más allá de profesional, también soy madre, ha tenido y tiene problemas de sueño, tiene ahora mismo 8 años, nació aquí en La Paz y yo estuve aquí en alta pediatría, que no estuve en nada, y aquí le hicieron el estudio. No, es que, claro, no, a ver, Claro, vale, a ver. no de uno en uno porque si no los de... no se Voy a enteran. puntualizar. Durante una temporada se ha pedido y no se ha analizado por un problema del programa informático en extracciones. A mí me ha pasado, que yo lo he pedido y no me lo han medido, o sea que por eso te digo. Bueno, ¿quieres decir algo? Oye, muchísimas gracias por venir. Bueno, vamos a ver si entre todos mejoramos la calidad de sueño y seguimos. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, perdón, hay un catering ahora, ¿no? Para si quieren tomar algo y podemos seguir hablando. ¿De acuerdo? Gracias.